Inspección por el amo del esclavo. Según la ilustración de Jesús de Mateo 24, 45, 47, ¿cómo regresó a su casa el amo que nombró al esclavo? Jesús quería asegurarse de que sus asuntos domésticos estaban en la condición correcta. Había hecho su esclavo nombrado lo que se le había asignado a hacer, a saber, dar a los domésticos el alimento a su debido tiempo. El amo tenía que efectuar una inspección. La cuestión era servir el alimento, la clase correcta de alimento, al debido tiempo. Tenía que ser de acuerdo con esto que el amo que había vuelto daría un fallo. Hasta 1919 de la era común se habían esforzado por dar alimento a su debido tiempo a la casa del acero a los domésticos del amo celestial. No solo era un problema la regularidad al servir el alimento espiritual, sino que también había que considerar la calidad, la calidad, la calidad, la calidad del alimento mismo. En este sentido, el cuerpo de cristianos odiados y perseguidos, los cuales siempre se habían esforzado por ser esclavos fieles de Jesucristo, pasaron con buen éxito la prueba, pasaron con buen éxito la prueba, pasaron con buen éxito la prueba y Jesús los nombró como su esclavo para que administren todos sus bienes en la tierra y anuncien las buenas nuevas a partir de 1919. Referencia. El reino de 1000 años de Dios se ha acercado. Capítulo 17, páginas 351, 353, párrafos 38, 42. Edición 1975. Tal como hemos leído en este libro titulado El reino de 1000 años de Dios se ha acercado de 1974, la sociedad Watchtower declaró que Jesús escogió o falló a favor de su esclavo en 1919 exclusivamente por la calidad del alimento espiritual que este esclavo fiel de la Watchtower estuvo esforzándose en suministrar a los domésticos hasta 1919, en cumplimiento con la ilustración de Jesús de Mateo 24, 45, 47. 18 años después, en 1993, la Watchtower publicó su libro titulado Proclamadores. En las páginas 200 y 201 de dicho libro en inglés, la sociedad Watchtower hizo una interesante declaración acerca de ese esclavo de la Watchtower que fuera escogido por Jesús en 1918-1919 durante su inspección a su templo, porque lo encontró suministrando a los domésticos un alimento de calidad, de calidad, de calidad y por ello lo encargó para que administrara todos sus bienes en la tierra y declarara las buenas nuevas a las naciones a partir de 1919. Veamos a continuación qué dice este libro Proclamadores de 1993. Aquí pueden ver en pantalla la página 200 del libro Proclamadores en inglés, en donde se lee lo siguiente. Procederemos a traducir para todos ustedes. Y dice así. Prácticas que han sido abandonadas. Acerquemos un poco más para leer. Prácticas que han sido abandonadas. Esta celebración de la Navidad en Betel en 1926 fue su última celebración. Los estudiantes de la Biblia gradualmente llegaron a apreciar que ni el origen de esta fiesta, ni las prácticas asociadas con ella honraban a Dios. A la derecha vemos la foto de los hermanos betelitas celebrando las Navidades en Betel en 1926, supuestamente la última con Rutherford en la cabecera. El anuario de 1975, página 147, dice que la última vez que la celebraron fue en 1928. En fin, no es tan relevante estas dos versiones contradictorias. Se puede ver esta curiosa imagen no muy subliminal que digamos, de una cruz invertida. En la parte inferior derecha se lee lo siguiente. Por años los estudiantes de la Biblia llevaban puesta una cruz y una corona como una placa de identificación, y este símbolo estuvo en la portada o cubierta de la revista de la Atalaya desde 1891 hasta 1931, pero en 1928 se enfatizó que una muestra de ser cristiano no se debía por llevar un símbolo, sino más bien por la actividad de cada uno. En 1936 se señaló que la evidencia indicaba que Cristo murió en una estaca y no en una cruz de 2 vigas. Ahora pueden ver en pantalla la página 201 del libro Proclamadores en inglés, en donde se lee lo siguiente. Procederemos a traducir para todos ustedes. Y dice así. Acerquemos un poco más. En su libro El Maná Diario, los estudiantes de la Biblia mantenían una lista de cumpleaños.
Pero después que ellos dejaron de celebrar las Navidades, y cuando ellos se dieron cuenta que estaban dando honor indebida a criaturas, una razón por la cual los primeros cristianos nunca celebraban cumpleaños, los estudiantes de la Biblia también se apartaron de esta práctica. En la parte inferior derecha podemos leer el siguiente comentario de la Watchtower. Y dice así. Por algunos 35 años, el pastor Russell pensó que la gran pirámide de Giza era el testigo de piedra de Dios corroborando períodos de tiempos bíblicos, Isaías 9 verso 19. Pero los testigos de Jehová han abandonado la idea que una pirámide egipcia tuviera algo que ver con la adoración verdadera. Vea la Atalaya de noviembre 15 y diciembre 1 de 1928. Es decir, la Watchtower reconoce acá que todo lo que tenga que ver con la piramidología pertenece a la adoración falsa, está claro. Si bien es cierto que la Watchtower reconoce en este libro Proclamadores, que el pastor Russell creyó en la piramidología por más de 35 años, hasta su muerte en 1916, nos omite decirnos, en este libro Proclamadores, que esta doctrina se siguió predicando después de la muerte de Russell, hasta 1928 bajo la presidencia de su sucesor, el juez Rutherford, quien la defendió a capa y espada como una doctrina correcta hasta 1928, en que de un momento a otro, de un plumazo, de un improntus, la convirtió en una doctrina de la adoración falsa de Satanás. La verdad de todo esto es que la Watchtower creyó en la piramidología desde que se publicó la primera Atalaya en 1879 hasta 1928, un total de casi medio siglo enseñando que la pirámide de Giza era un testigo de piedra de Dios en el desierto, que era la Biblia en piedra, el profeta en piedra y que corroboraba períodos de tiempos bíblicos. Esa es la realidad. Nos preguntamos cómo podrían ser salvos, aquellos estudiantes internacionales de la Biblia que vivieron y murieron antes de 1928 creyendo en una doctrina que pertenecía a la adoración falsa de Satanás, incluyendo al propio Charles Russell, quien muriera en 1916 enseñando que la pirámide de Giza era el testigo de piedra de Dios en el desierto. Buena pregunta, ¿verdad? Durante la inspección de Jesús a su esclavo en 1918 para escogerlo, este esclavo estuvo esforzándose en suministrar hasta 1919 estos 7 tomos de los estudios en las escrituras de Russell que contenían justamente las enseñanzas de la piramidología y el sionismo en el tercer tomo que vemos en pantalla, y que el libro Proclamadores reconoció en 1993 que pertenecían a la adoración falsa. El último libro que vemos a la derecha es el 7º tomo de los estudios en las escrituras titulado El misterio terminado, publicado en 1917, con los últimos alimentos espirituales supuestamente de calidad que el esclavo fiel estuvo esforzándose en suministrar a los domésticos en 1917 hasta 1929 y que los llevó a que Jesús los escogiera como la religión verdadera. En 1929 la Watchtower descartó toda la colección de los 7 volúmenes porque contenían alimentos de la adoración falsa. Después de haber visto este vídeo vienen a nuestras mentes las siguientes interrogantes que necesitan respuestas por parte de la Watchtower. 1. ¿Cómo es verdad que Jesús escogió al esclavo de la Watchtower en 1919, durante su inspección en 1918, exclusivamente por la calidad del alimento espiritual que ellos se habían esforzado en suministrar a los domésticos hasta 1919, si esos alimentos incluían entre otras tantas, la piramidología, el sionismo, y la importancia de celebrar Navidades, aunque la fecha del 25 de diciembre no fuera la correcta? 2. ¿Cómo es verdad que Jesús escogió al esclavo de la Watchtower en 1919, durante su inspección en 1918, exclusivamente por la calidad del alimento espiritual que ellos se habían esforzado en suministrar a los domésticos hasta 1919, si esos alimentos incluían entre otras en que Cristo murió en una cruz, y no en una estaca? Una enseñanza llevada a cabo hasta 1936, y que el arcángel Miguel era el Papa Católico de Roma. 3. ¿Cómo es verdad que Jesús escogió al esclavo de la Watchtower en 1919, durante su inspección en 1918, exclusivamente por la calidad del alimento espiritual que ellos se habían esforzado en suministrar a los domésticos hasta 1919, si esos alimentos incluían entre otras, el usar símbolos paganos masónicos y egipcios en su literatura hasta 1931, o sea, 19 años después de haber sido seleccionados por Jesús para anunciar esta clase de buenas nuevas a las naciones?
¿Cómo es verdad que Jesús escogió al esclavo de la Watchtower en 1919, durante su inspección en 1918, exclusivamente por la calidad del alimento espiritual que ellos se habían esforzado en suministrar a los domésticos hasta 1919, si esos alimentos incluían entre otros, la prédica y venta de los 7 tomos de los estudios en las escrituras con alimentos que hoy ya no se creen, en especial el 7mo tomo titulado El Misterio Terminado, publicado en 1917, que estaba lleno de alimentos basura que fueron, poco tiempo después, en 1929, descartada toda la colección completa por la sociedad Watchtower, a pesar que Jesús supuestamente los aprobó todos como de buena calidad en 1918 durante su inspección y que lo llevara a fallar a favor del esclavo de la Watchtower. Finalmente, la sociedad Watchtower sostiene que la selección del esclavo en 1919 estaba profetizado en la Biblia según advirtió Jesús en Mateo 24:31 que dice así. Y él enviará sus ángeles con un gran sonido de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de él desde los 4 vientos, desde un extremo de los cielos hasta su otro extremo. Veamos a continuación cómo la Watchtower explica este texto bíblico de Mateo 24 verso 31 que tiene que ver con la selección del esclavo en 1919. Leamos la siguiente atalaya. Aquí pueden ver en pantalla la atalaya del 15 de septiembre de 1984, página 14, párrafo 15. Leamos cómo explica la Watchtower este texto de Mateo 24:31, y dice así. Los hechos históricos prueban que en el año posbélico de 1919 el rey reinante Jesucristo envió a sus ángeles celestiales para que reunieran a los escogidos que se hallaban por todas partes de la tierra. Bajo la supervisión de la sociedad Watchtower Bible and Tract, fueron reunidos de modo que formaron una unidad mundial. Así podrían combinar sus esfuerzos desde entonces en adelante para cumplir con la dirección profética de Jesús que se halla registrada en Mateo 24:14. Estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Estimados testigos de Jehová. ¿Cómo pudo Jesús reunir a su esclavo en 1919 enviando a sus ángeles de un extremo al otro extremo de la tierra, si este evento, en ese pasaje bíblico de Mateo 24:31, solo se cumplirá inmediatamente después de la tribulación futura que aún no ha comenzado? Leamos esta parte de Mateo 24:29 que dice. Inmediatamente después de la tribulación, inmediatamente después de la tribulación, inmediatamente después de la tribulación que aún estamos esperando que ocurra en el futuro. Esto prueba pues, que este texto de Mateo 24 verso 31 jamás pudo cumplirse en 1919, sino que es algo para el futuro. Por lo tanto, la selección del esclavo en 1919 es una gran mentira que hemos demostrado ampliamente con este vídeo. La Watchtower es una organización religiosa recontra falsa, llena de mentiras y contradicciones como esta que acabamos de demostrar de la selección del esclavo fiel en el año de 1919. Piénselo bien y abra sus ojos. No se deje engañar por hombres mentirosos que no están inspirados por Dios en absoluto. Que tengan un buen día.